A ver, pensemos en esto por un momento. Una mente tan, pero tan brillante que para que la tomaran en serio tuvo que hacerse pasar por un hombre. Esta es la increíble historia de Sophie Germain, una matemática que, contra todo y contra todos, literalmente contra su familia y la sociedad de su época, se dedicó a descifrar los secretos del universo. Y miren, esta frase de ella lo dice todo, ¿no? Para ella lo que importaba era que la idea avanzara, que el conocimiento creciera, no quién se llevaba el crédito. Y qué irónico, porque justo el reconocimiento fue lo que le negaron casi toda su vida. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que alguien a quien le prohibieron activamente estudiar se convierta en una de las matemáticas más importantes de la historia? Y es que su historia no es solo de un genio increíble, sino de una perseverancia que, de verdad, es de otro nivel. Para entenderlo, vamos al principio. Ok, empecemos. Su historia no arranca en una gran universidad ni con un mentor famoso. No. Empieza con ella encerrada en su casa. Y no en cualquier momento, sino en medio del caos total de una de las épocas más convulsas de la historia. Pongámonos en situación. París, 1789. La Revolución Francesa está en su apogeo, caos por todas partes. Y en medio de todo eso, una chica de 13 años llamada Sophie se esconde, ¿dónde? En la biblioteca de su papá. Ahí se topa con la historia de Arquímedes. Este genio que estaba tan, pero tan metido en un problema de geometría que literalmente no se dio cuenta de que un soldado romano lo iba a matar. Para Sophie, eso fue, ¡wow!, una revelación. Se dijo a sí misma, una materia que te pueda absorber de esa manera tiene que ser lo más increíble del mundo. Claro, esta nueva pasión chocó de frente con las ideas de la época. Sus papás estaban convencidos de que las matemáticas eran malas, dañinas para una mujer, así que hicieron lo imposible para que dejara de estudiar. Le quitaban la calefacción, las velas, hasta la ropa de abrigo para que se quedara en la cama. Pero ella, nada. Era imparable. Se envolvía en todas las cobijas que encontraba y estudiaba a escondidas con velas que guardaba. Dicen que a veces hacía tanto frío que la tinta se le congelaba en el tintero. Imaginen esa voluntad. Su determinación era de acero, de verdad. Cuando ya se había leído todo lo que había en la biblioteca de su padre, se dio cuenta de un pequeño problema. Los trabajos más importantes de la época, los de gente como Newton y Euler, estaban en otros idiomas. ¿Y qué hizo? Pues nada, aprendió latín y griego por su cuenta, sola, sin maestros, sin ayuda, todo para poder leer a los grandes directamente de la fuente. Bueno, si pensamos que lo de su casa fue difícil, esperen a ver esto. Una vez superadas las barreras familiares, se topó con muros, pero muros de verdad, gigantes, en el mundo académico. Y aquí es donde toma una de las decisiones más alucinantes y audaces de su vida. Resulta que en 1794 se funda la École Polytechnique, la crema innata para formar científicos y matemáticos en Francia. El problema, claro, era que las mujeres tenían la entrada prohibida. Pero a Sophie eso no la detuvo. Encontró la manera de colarse, por así decirlo. ¿Cómo? Consiguió los apuntes de las clases y empezó a mandar sus propias soluciones a los problemas. Y para hacer eso tuvo que inventarse una identidad. Así nació Monsieur Leblanc. Tomó el nombre de un exalumno y bajo ese seudónimo le enviaba sus trabajos a nada más y nada menos que a Joseph Louis Lagrange, uno de los matemáticos más importantes. Y pasó lo increíble. Mientras Sophie Germain no existía para el mundo académico, Monsieur Leblanc era la nueva estrella, un genio. Lagrange quedó tan, pero tan impresionado con las ideas de Leblanc que quiso conocerlo en persona. Imaginen su cara cuando descubrió que ese brillante estudiante era, en realidad, una mujer. Ok, con el apoyo de Lagrange, Sophie ganó un poco de confianza. Pero cuando decidió escribirle al príncipe de los matemáticos, al mismísimo Carl Friedrich Gauss, bueno, ahí volvió a usar su alias, Monsieur Leblanc. Es que tenía miedo, y con razón, de que si Gauss se enteraba de que era una mujer, ni se molestaría en abrir sus cartas. Y la verdad se supo por pura casualidad. En medio de la guerra, cuando las tropas de Napoleón invadieron Prusia, Sophie se preocupó por la seguridad de Gauss, así que le pidió a un general francés, amigo de su familia, que se asegurara de que estuviera bien. Cuando el general le dijo a Gauss que lo protegía por petición de Sophie Germain, Gauss se quedó confundido. ¿Quién?, dijo. Él solo conocía a un tal Monsieur Leblanc. Cuando por fin ató cabos, su reacción no fue de enojo, sino de una admiración total. Las palabras que le escribió después son básicamente la validación más grande que pudo haber recibido. Bien, ya vimos cómo desafió a la sociedad. Ahora vamos a ver cómo su genialidad se metió con las fronteras de la ciencia, enfrentándose a un problema que nadie más quería ni tocar. Todo empezó con algo que parece casi mágico. Un físico, Ernst Chalny, llegó a París e hizo una demostración increíble.
Tomó una placa de metal, le echó arena encima y luego le pasó un arco de violín por el borde. Y la arena, en vez de desparramarse, formaba patrones geométricos perfectos. Básicamente estaba haciendo que el sonido se pudiera ver. Era alucinante. La Academia de Ciencias de París, fascinada, lanzó un reto. Ofreció un gran premio a la persona que pudiera explicar esto con una fórmula matemática. El problema era tan, pero tan complicado, que todos los matemáticos famosos de Francia le hicieron caso a Lagrange y ni lo intentaron. Todos, menos una persona. ¿Adivinen quién? Sophie. Fue la única que mandó un trabajo. Su primer intento tuvo errores. Lógico, considerando que aprendió todo sola. Pero la academia vio que iba por buen camino y extendió el concurso. Mandó un segundo trabajo y le dieron una mención de honor. ¿Se rindió? Para nada. A la tercera fue la vencida. En 1816, finalmente, ganó el premio. Pero si hablamos de un legado que perdura hasta hoy, quizás su trabajo más importante está en las matemáticas puras. Ahí se metió con un problema que llevaba siglos, volviendo locas a las mentes más brillantes del planeta. Hablamos del famoso último teorema de Fermat. Es una idea que suena súper simple, que un tipo escribió en el margen de un libro en el siglo XVII, pero que nadie, absolutamente nadie, había podido demostrar. Se convirtió en el santo grial de las matemáticas, uno de los problemas más difíciles y famosos de toda la historia. A ver, que quede claro, Sophie no resolvió el teorema por completo, pero lo que hizo fue revolucionario. Creó una herramienta nueva, un teorema que hoy lleva su nombre, el teorema de Sophie-Jormé. Y con él demostró que el teorema de Fermat era cierto no solo para un número, sino para una categoría enorme de números primos. Este fue sin duda el paso más grande que se había dado para resolver el problema en más de 100 años. Y a pesar de todo esto, de los premios, de los descubrimientos, su pelea por ser reconocida siguió hasta el último día. Hablemos un poco del legado que nos dejó. Gracias a ese premio que ganó, se convirtió en la primera mujer en poder entrar a las sesiones de la Academia de Ciencias, algo que estaba prohibido. Su trabajo sobre cómo vibran las cosas, es la base de la ingeniería que hoy permite construir rascacielos y puentes. Y su teorema sobre Fermat fue una pieza fundamental que 150 años después ayudó a Andrew Wiles a resolver por fin el famoso enigma. Y aún así, después de todo eso, la sociedad seguía sin estar lista para aceptarla. Es increíble, pero en su certificado de defunción, en la parte de profesión, no dice matemática ni científica, dice rentista, o sea, alguien que vive de sus rentas. Es como un último golpe, una injusticia final que nos muestra contra qué prejuicios tan profundos luchó toda su vida. La historia de Sophie Germain es, la de un genio que se abrió paso a la fuerza, contra todo, y nos deja con una pregunta que es imposible no hacerse, ¿verdad? Su historia es excepcional, sí, pero su situación, la de ser mujer y querer dedicarse a la ciencia, no lo era. Nos hace pensar en cuántos genios, cuántas mentes brillantes se han perdido en la historia por culpa de barreras que como sociedad todavía hoy nos cuesta derribar del todo.